Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos hoy? Quiero agradecer la invitación a exponer un poquito de lo que estamos haciendo en salud digital en México y sobre todo y con ánimo de que la audiencia conozca lo que sucede con el desarrollo de soluciones informáticas para la salud y cuáles son las tendencias en este aspecto de manera internacional y también en nuestro país. Quiero iniciar por algo que es una tendencia actual en relación con cómo debe desarrollarse una solución de cualquier tipo, pero en este caso en salud digital. El nombre de esta tendencia es el desarrollo centrado en la persona. Esto quiere decir que cuando queremos desarrollar una aplicación, solución, software, programa que funcione para la salud, debemos pensar en qué requiere la persona que finalmente va a usarla. En el caso de los pacientes, se requiere que los pacientes puedan acceder a este tipo de aplicaciones y las aprendan a usar de una manera sencilla, útil, que les sea fácilmente usable, fácilmente aprendible y que tenga una utilidad para lo que la persona lo requiere. Para esto se realiza un diseño que se llama interactivo, que como dice en la diapositiva, está enfocada en el usuario con la idea, con el objetivo específico de que tenga esto que llamamos usabilidad. Esto quiere decir que la persona que lo va a usar lo pueda hacer sin tener que meterse en muchos problemas para aprender. Aparte, el usuario que tiene la experiencia de lo que requiere para el proceso en donde se va a utilizar la aplicación, pues es el que nos puede decir en qué puntos pueden las intervenciones de automatización o de digitalización de algún proceso es más útil o cómo podríamos llevarlo a lo que necesitamos específicamente. Cuando hay una interacción y una iteración, el desarrollador o la persona que está haciendo el desarrollo tiene que platicar con las personas, hacer algo, desarrollarlo, mostrarlo, que la persona que lo va a usar le platique si le gustó, si es lo que necesita, si llena todos los requerimientos y luego vuelve a desarrollar. Con esto se da una iteración constante en la que se desarrolla, se revisa, se desarrolla, se revisa, hasta que el resultado es el óptimo para la persona que va a usar la aplicación. Y esto se realiza con esta pregunta específica: ¿cómo optimizamos las interacciones del usuario con el sistema? Y con esto lograríamos apoyar y extender las actividades del usuario en una manera efectiva, útil y usable. ¿Qué sucede cuando no se hace este tipo de diseño interactivo? Pues que hay problemas porque el uso y las consecuencias del uso no se definieron específicamente. Cuando se trata de implementar, hay poca adopción porque la solución no se adhiere a las necesidades del usuario de manera completa, no cumple con todos los requerimientos y necesidades que el usuario tiene. Y cuando no se hace y implementamos algo sin tomar en cuenta al usuario, aumentamos el costo porque terminamos el desarrollo, queremos implementar y luego nos tenemos que devolver otra vez al inicio para ir dándole cumplimiento a las necesidades cuando ya suponíamos que teníamos un producto desarrollado. Entonces, es mucho más sencillo para las personas usar un programa o una aplicación en donde se les tomó en cuenta para saber qué es lo que necesitan que haga o cómo necesitan interactuar con la solución, con la aplicación y que lo conozcan de antemano para que opinen y sepan el desarrollador lo que realmente se necesita. Cuando hay una cosa que se llama ingeniería de usabilidad, dentro del abordaje centrado en el usuario, se hace este análisis de requerimientos y luego se hace un bosquejo de lo que queremos. Ahí abajo hay un dibujito de que no necesita hacerse en un programa muy sofisticado, sino lo podemos hacer en un papel y decirle: miren, yo quiero que tenga tantas pestañas, que las pestañas estén aquí, que aquí vaya mi logo, que haya una interfaz de búsqueda, que me pueda meter al correo, que tenga la foto, que enseguida de la foto tenga un texto
y que yo pueda interactuar de tal manera con las pestañas, que le dé un clic, que le dé muchos clics, que le dé nada más con la tecla de Tab. Entonces se va diseñando y definiendo a través de bosquejos lo que la persona necesita y qué se imagina que quiere. Ya cuando tenemos este tipo de bosquejos, pues podemos ya como desarrolladores mostrar un prototipo o el diseño de cómo van a quedar las pantallas, y ahí se puede ir viendo también el color, los fondos, las fuentes, de qué color queremos la letra, de qué color queremos las pestañas, etcétera. Luego ya se hace un diseño bien detallado, ya con todos los requerimientos que nos dijo el usuario que necesita. Se hace un diseño ya más detallado de las pantallas y de la interfaz que va a ver la persona que use la aplicación. Se instala, se usa, se prueba y luego se retroalimenta y se vuelve a completar el ciclo para ir haciendo mejoras constantes de la aplicación. Siempre hay que tener el enfoque inicial en el usuario y en las tareas que trata de completar con una aplicación o con una solución. Entonces aquí hay varias características, las características cognitivas del usuario, lo que conoce, lo que sabe, lo que puede usar, las actitudes que tiene la persona que va a usar también la aplicación, y las conductas que puede cambiar o que pueden mejorar o que pueden obstaculizar el uso de la aplicación. Entonces, siempre que queremos tener un desarrollo que sea usable y que la persona lo quiera usar, tiene que cumplir con todas estas características. Esto es un modelo muy conceptual y bastante técnico. No me voy a parar mucho aquí, pero sí tenemos que ver que las funciones que tenga la solución o la aplicación deben llevarlo a que sea útil para las necesidades que tiene la persona. Porque podemos hacer un desarrollo muy bonito, un expediente clínico muy bonito, una aplicación de desarrollo virtual para seguimiento de pacientes muy bonita, pero si no cumple con las necesidades y las funciones que el usuario le necesita, pues no va a ser útil para lo que lo hicimos, ¿no? Aparte, las representaciones de lo que se requiere adentro de esa solución, cuáles son los objetivos, el texto, las imágenes, cómo se van a hacer los registros de la información y cómo se van a visualizar, que son las representaciones, definen el carácter de usabilidad de esa aplicación, y también tiene que cumplir con las tareas para las que está objetivizado. Cuando las representaciones y las funciones las conocen, las definen los usuarios, en este caso pacientes, entonces toda la solución va a ser satisfactoria porque va a ser útil, va a ser usable, entonces todo el mundo va a estar contento y lo va a poder usar de manera sencilla y va a cumplir con los objetivos para los que estaba descrito. Y no solo debe participar el usuario en el desarrollo de las soluciones para la salud, sino que también hay una tendencia muy importante en el ámbito de la salud, en la cual el paciente ya no es una persona pasiva que escucha lo que le dice el médico, que sigue las indicaciones sin preguntar, sin participar, sino que ahora nuestros pacientes tratan de interactuar más con el sistema de salud, con el médico, con la enfermera, de platicarle más, y aparte se informan muchísimo más. De hecho, hay por ahí algún problema con el llamado doctor Google, al cual pues se le trata de quitar de en medio en la relación del paciente con el médico. Desde mi perspectiva muy particular y de algunos otros compañeros que trabajamos en esto, debería de ser al revés. El paciente que se informa, el paciente que llega a platicarnos su experiencia, el paciente que lleva documentado lo que le pasa, lo que necesita, lo que siente, lo que ha sucedido, es un paciente que nos va a facilitar a nosotros el trabajo. Y por otro lado, el paciente informado quiere informarse más, entonces debemos darnos el tiempo para informar a la persona. Y si lleva información que no es la más útil o la más científica o la más real, es nuestra obligación como personal de salud decirle al paciente dónde puede buscar información que sea real. Este paciente activo ha sido acelerado porque hemos tenido un gran crecimiento, un crecimiento explosivo de la capacidad de información en salud. Es decir,
hay mucha información que se genera constantemente y que está a la disponibilidad de todos los usuarios de un sistema de salud. Y debido a que hay más información, hay más medios de información, pero también hay medios de información que no son los más adecuados. Entonces, tenemos que definir cuáles son los medios adecuados de información a los que debería de acceder un paciente. Este crecimiento tan importante de la información en salud ha hecho que se dificulte que los médicos, el personal de enfermería, el personal de salud se pueda actualizar constantemente. Por ahí hay algunas cifras de que un médico tendría que leer algunos miles de artículos para poderse mantener actualizado en una especialidad o en medicina general. Y también sabemos que ya estar pasivos en todo este flujo de información y en cómo está creciendo en todo el mundo no da buenos resultados. Hay que ser activos y hay que permitir que el paciente interactúe con nosotros, nos dé información, nos pregunte, incluso con todo el respeto que puede deberse, que nos cuestione las decisiones que debemos de tomar y que participe activamente en la toma de decisiones. Los avances tecnológicos es otro acelerador y esto ha creado o ha permitido que haya mucho más acceso al conocimiento, como les platicaba, y mucha más experiencia en salud. Esto quiere decir también que las personas que están al frente de nosotros o los que trabajan con nosotros también pueden tener acceso al conocimiento y ya no podemos decirle yo soy el experto en algo porque este conocimiento nada más es mío, como sucedía frecuentemente. Aparte, ustedes deben de darse cuenta de que hay un gran aumento de la presencia en nuestras casas de los dispositivos móviles, como los relojes inteligentes, los teléfonos inteligentes, que hay más programas de telemedicina o telesalud en el mundo, en México, en los estados, la aparición de recetas digitales que seguramente algunos de ustedes ya tienen experiencia en que ya no llevan un papel a la farmacia, sino que les dicen, vaya a la farmacia, ya está su receta ahí, nada más tienen que leer este código para que les puedan surtir sus medicamentos. El Internet de las cosas, que se llama a esto que haya muchos dispositivos conectados a una red y que interactúen entre ellos, y actualmente también esos dispositivos se dan en salud. Entonces, el monitor del paciente se comunica con el teléfono del médico, le manda alarmas, etcétera, y esto se llama Internet de la salud. Y otra cosa también interesante que ha crecido mucho en los últimos años es la monitorización remota. Ya no es necesario tener que acudir a un consultorio o a una organización de salud para que nos tomen la presión, para que nos tomen el pulso, para que nos tomen la oximetría con esto del COVID. Y ya tenemos muchos dispositivos en casa que se pueden conectar a través de la internet y mandar datos al personal que tiene que tomar decisiones en relación con nuestra salud. Aparte, hay un cambio cultural muy importante y esta plática es parte de este cambio cultural que es muy necesario. Hay un gran crecimiento del interés en ser más autónomos, en tomar decisiones por nosotros mismos, en dar autoseguimiento a nuestras enfermedades sin necesidad de estar hablándole al médico o de tener que ir a la consulta. Esto no quiere decir que no debamos hablar con el médico ni acudir a la consulta, pero hay un poquito más de autonomía y de posibilidad de llevar a cabo autocuidado y autoseguimiento de nuestras enfermedades. Esto causa que el paciente, la persona, se empodere de su enfermedad y no dependa de terceros para cuidarse, para estar saludable. Este cambio cultural se da desde esto de ser fit, de hacer ejercicio constantemente, de llevar una buena alimentación, de no ser sedentarios, de estarse monitorizando para ver si hay algún problema de salud inadvertido, ir a hacerse exámenes, pruebas, etcétera. Y eso hace que el paciente conozca su salud, conozca su enfermedad, pueda opinar y pueda participar en el proceso de atención en salud. ¿Qué sucede con todo esto? ¿Cómo se manifiesta? Pues lo que platicábamos ahorita, ¿verdad? El paciente busca más información porque tiene más disponibilidad para buscarla y cuando llega a la consulta o cuando se enferma, conoce más del probable padecimiento que tiene y de las expectativas, el pronóstico, los tratamientos, los tipos de estudio que se pueden hacer para esta probable enfermedad, ¿no? Y esto conlleva a que la persona contribuya más fácilmente y más activamente en su atención.
Ya no somos los pacientes pasivos que vamos a que nos ordenen qué hacer sin poder opinar. Se requiere que los pacientes se informen, las personas se informen y que eso empodere su atención junto en colaboración con el personal médico. Cuando hay un empoderamiento sistemático, hay muchos beneficios para la atención en salud de una persona o de la atención en salud de una comunidad. Cuando una comunidad está informada, las personas saben qué está sucediendo, qué expectativas pueden tener, se empoderan de su enfermedad y esto va creciendo de manera que seamos menos dependientes del sistema de salud para prevenir enfermedades o para mantenernos saludables. ¿Dónde busca la persona normalmente información? Lo más común es que sea con los amigos, con la familia, con la señora de la esquina, con el amigo que nos encontramos en un café o algo por el estilo, que nos cuenta sus experiencias, etcétera. Podemos buscar también en línea con el doctor Google o con otros motores de búsqueda en donde podemos encontrar información importante y que esté basado en evidencia científica y que nos dé una muy buena idea de lo que está sucediendo con nuestra salud o con nuestra enfermedad. También existen grupos de soporte. En México se manejan a través de instituciones de salud pública, grupos de soporte para diabéticos, para personas obesas, para gente que tiene problemas de tabaquismo o alcoholismo, pero también existen grupos de soporte virtuales en donde uno puede entrar y hay personas que ya pasaron por nuestra experiencia y que nos pueden dar idea de qué está sucediendo o por qué está sucediendo algo. Y que basados en esas experiencias que han tenido nos pueden orientar o incluso esos grupos de soporte pueden tener médicos que uno puede preguntarles a través de un chat y que ellos nos vayan orientando en lo que se requiere posteriormente. La otra es preguntando al médico, que es una de las formas más directas de atender nuestra salud, o incluso solicitando nuestro expediente clínico para leerlo, conocerlo y saber qué está sucediendo ahí. Esto último que platiqué a veces es difícil debido a que no hay un buen entendimiento de a quién pertenece la información del expediente. Se los digo muy claro, la información del expediente clínico, ya sea electrónico o en papel, le pertenece al paciente. Él puede acceder a esa información y debe de ser puesto a su disposición cuando él lo solicite sin ningún obstáculo. ¿Y para qué buscamos información? Lo habíamos platicado, para hacer autocuidado, para evitar consultas u hospitalizaciones que no necesariamente requieren de la opinión de un médico. Ojo, cuando es necesario hay que hacerlo. El límite es difícil de determinar, pero cuando tenemos un buen autocuidado, un autoseguimiento de nuestras enfermedades, podemos evitar ir a que nos vuelvan a checar el azúcar porque ya tenemos un monitor del azúcar en la casa y podemos ver si estamos bien o estamos mal y acudir al médico solo cuando sea necesario, sin menoscabo de que hay que acudir a las visitas de control que el paciente, que el médico que nos está definiendo. También puede el paciente en un momento dado, la persona, determinar su propio tipo de atención. Esto es empoderamiento y de nuevo repito, no hay que dejar a un lado lo que el médico nos indica, pero también podemos autodeterminar lo que nosotros necesitamos para nuestra propia atención. En las organizaciones de salud pública el tiempo de consulta es limitado y a veces el médico está muy apurado porque tiene 40 pacientes, 20 pacientes y a veces no puede poner la atención completa porque ya tiene al otro paciente o 5 pacientes esperando. Entonces, cuando sucede esto, podemos decirle al paciente dónde buscar información y de qué manera se puede autoayudar a cuidar su salud y con esto también podemos tener un suplemento cuando no hay tiempo suficiente en la consulta. O también podemos utilizar nuestro teléfono, por ejemplo, para ponernos recordatorios de cuando nos toca el medicamento, que tenga una alarma para que no se nos olvide, sobre todo si somos personas mayores que a veces tenemos ya problemas para acordarnos de algunas cosas. Los dispositivos móviles nos pueden ayudar a tener alarmas constantes que digan con letra muy grande, bien llamativa, hay que tomar el medicamento tal a esta hora y que nos ponga una alarma para que no se nos olvide. También, cuando tenemos dispositivos de este tipo,
y cuando tenemos también la capacidad de usar un expediente clínico electrónico en nuestra clínica o con nuestro hospital o con nuestro médico, el tener los medicamentos siempre guardaditos ahí evita el problema aquel de qué medicamento toma, que el paciente no se acuerde y que el que se acuerde es el hijo que ahorita está trabajando. Entonces empieza a haber una falta de información con riesgos a la calidad de la atención. Y esto contribuye en la atención porque el paciente que tiene o la persona que tiene un rol activo en el proceso de su atención es más preguntón. Sí, pero tenemos que tener cuidado en no retar o no retarnos con el médico para decirle yo soy el que sabe y usted está mal, sino que la pregunta debe ser para contribuir en mi atención y mejorar mi salud y preguntar todo lo que se necesite preguntar. Si nos informamos, vamos a tener más cuestionamientos, más preguntas que nos ayudan a entender nuestro padecimiento. También se puede contribuir estableciendo metas de tratamiento. Cuando yo quiero dejar de ser obeso o dejar de fumar o mejorar mi grasa corporal o disminuir mis problemas de diabetes, entonces podemos establecer una meta específica y darle seguimiento a través de la información que tenemos y a través de los dispositivos que podemos acceder. La agenda de citas con soluciones informáticas como expedientes clínicos electrónicos, a veces en algunos hospitales o en algunas clínicas ya no es necesario ir con un papel a sacar una cita, sino podemos solicitar que se nos agende la cita a través de nuestra computadora, a través de nuestro teléfono. Con todo esto se recolecta y se reporta y se da seguimiento mejor a la información. La información es clave para la atención en salud y cuanta más información esté disponible para el médico y para la persona, pues la atención puede ser muchísimo más de mayor calidad y de mayor seguridad para el paciente. También, cuando estamos informados, podemos compartir la toma de decisiones con el médico. Y los médicos deberíamos de empezar a estar más abiertos en esto porque un paciente empoderado disminuye su costo de atención, disminuye la necesidad de estar presencial y con esto también disminuye todo el abarrotamiento que tenemos actualmente de pacientes buscando ir nada más por el medicamento o ir a que le tomen la presión nada más, etcétera. También, cuando el paciente está empoderado, puede ofrecer observaciones, dar información, incluso proponer la teoría de por qué nos sentimos así o qué nos está causando algún problema o alguna acción que sabemos o que podemos inferir por la información que estamos obteniendo que pueden afectar el plan de atención que tenemos con nuestro médico. Y cuando esto sucede también, si la persona se empodera, entonces va a hacer más esfuerzos para lograr las metas de tratamiento o de salud afuera del escenario clínico. Esto quiere decir afuera del consultorio, afuera del hospital, en mi casa, teniendo una mejor dieta con apoyo de la información que tengo para mi padecimiento, haciendo más ejercicios, siendo menos sedentario, teniendo posibilidades de a través de juegos o a través de actividades mejorar los problemas que tenemos. Claro que desde el punto de vista clínico de los médicos hay barreras y hay preocupaciones por la presencia de un paciente empoderado. Uno de ellos es el problema del tiempo que platicábamos hace un poco, que no hay suficiente tiempo para poder hacer todas estas acciones con nuestro paciente empoderado y a veces se quedan a medias las preguntas, etcétera. Entonces aquí entra la posibilidad de buscar información en otro lado o a través de otros medios. Debido a esto, aumentan los probables costos de la atención. No es lo mismo atender a alguien en media hora que en 2 horas y esto puede aumentar el costo de la atención y es una barrera percibida por el sistema de salud. Hay una barrera también que es el uso del lenguaje clínico. No es lo mismo hablar entre médicos que hablar entre un médico y una persona o entre personas que no tienen nada que ver con la medicina. Y los médicos podemos pensar en un momento dado que la barrera está en el paciente porque no nos entiende, pero también la barrera está en nosotros porque no aprendemos a hablar como requiere el paciente para entendernos. Puede haber conflictos culturales también y es válido. Hay personas que no les gusta empoderarse de su enfermedad
y quieren depender totalmente del sistema de salud, pues bueno, eso también puede suceder. O cuando no hay una posibilidad de lenguaje con una persona que no habla nuestro mismo idioma, como es en el caso de las etnias. Y luego, el médico tiende a adherirse de forma sistemática a protocolos estándar de atención, las guías de práctica clínica, etcétera, que cuando el paciente empieza a indagar, preguntar o involucrarse en su atención, a veces tendríamos que salirnos un poquito de estos protocolos estándar que pueden causar algún problema también durante la atención. Y hay algunas preocupaciones desde el punto de vista también del sistema de salud, que las personas sin entrenamiento, o sea, los pacientes que no conocen la medicina, no deberían participar en forma coherente en su atención o participar activamente en la atención. Pero esto, si el paciente, la persona se informa, si conoce su enfermedad, la mejor persona que conoce su enfermedad y su cuerpo es el paciente. Entonces, se puede entrenar con información y a través de ayudas como los dispositivos en donde puede tener información o registrar cambios en su salud, puede llegar a entrenarse también, ¿no? También podemos pensar que puede llevar a confusión, a otras preocupaciones y hasta dañar al paciente. Y sí existen casos en los que el atenderse demasiado solo o tomar en cuenta información que no es la adecuada nos puede llevar a tener problemas más importantes de la salud. En algunos escenarios, los pacientes leen algo y piensan que se tienen que hacer 10 estudios porque ahí dice en internet, y van y se hacen tomografías sin que nadie se las solicite, estudios costosos, etcétera. Entonces, o medicamentos que no deberían de tomar, y esto puede aumentar el costo porque se pueden complicar, llegar a urgencias, etcétera, y necesitar más tratamiento que el que podrían llevar. Esto es una preocupación que debemos tener en la cabeza y como les digo, el límite entre hasta dónde tengo que llegar como paciente a no ir a buscar una atención o no, no está bien establecido y tenemos que ser muy cautos al respecto. Hay muchas bases de conocimiento en línea para autoeducarse y he visto algunas. También podemos tener interacción con el personal de salud a través de medios electrónicos como los correos electrónicos, los chats o un programa bien establecido de telemedicina o de telesalud. Podemos comunicarnos con personas que tienen nuestro mismo problema a través de grupos de soporte en línea que nos pueden dar experiencias, ideas, nos pueden ayudar, nos pueden consolar inclusive o guiarnos a dónde buscar atención adecuada para el problema que tenemos. Hay portales de pacientes y la presencia del expediente clínico electrónico, que es muy importante actualmente en el mundo y que está creciendo mucho también en México, para tener la visibilidad de los casos, el historial completo de todo lo que ha pasado con un paciente sin necesidad de esperar un expediente en papel que a lo mejor no se encuentra ahorita abierto el archivo o cosas por el estilo, que la información pueda viajar junto con nosotros, y esto lleva a que podamos tener acceso a más experiencias. Y un término que está aquí que es muy técnico también, a la interoperabilidad, que quiere decir que el paciente lleve su información a través de soluciones tecnológicas de un lado a otro sin necesidad de tener que estar haciendo nuevos estudios, nuevas preguntas, porque ya todo viaja con el paciente, toda su información baja con el paciente. Y también lo platicamos hace un momento, todos los dispositivos móviles que existen, las aplicaciones que nos pueden ayudar a buscar ayuda mientras vamos a atendernos con el paciente, con el médico, y que nos dan muchos datos útiles fuera del contexto clínico, fuera del consultorio, fuera del hospital. Entonces, todo esto nos habla de que estamos evolucionando a una nueva forma de atención en salud, en la cual se requiere, porque es muy importante, que el paciente se convierta en alguien activo, que se preocupe por su salud, que no le deje todo al que lo atiende en salud, que conozca lo que está sucediendo, que pueda buscar información en otros lugares y que pueda usar en un momento dado dispositivos que le ayuden a atenderse más rápidamente o que lo guíen para buscar una atención adecuada. Y estamos viendo que actualmente los médicos, a pesar de que se cuestiona mucho esto de que somos
muy reticentes a cambiar y a utilizar la tecnología, pues viene creciendo el médico que se basa en la información, que se basa en los datos para la atención en salud. Y en un reporte de Stanford, de la Universidad de Stanford, de las tendencias en salud, dice que el surgimiento del médico basado en datos se está dando debido a que los datos y la tecnología están transformando la industria de la salud. Ya no es la salud de antes, ya la información ha cambiado mucho la manera en que se atiende a los pacientes. Y los iniciadores de estos cambios es que ya hay un mercado de la salud digital en donde empiezan a crecer la disponibilidad de dispositivos, de aplicaciones, de de programas, etcétera, que ya están mucho más disponibles y que está creciendo el mercado de este tipo de dispositivos y de todo lo que tiene que ver con health tech y con salud digital. Otro iniciador del cambio es la necesidad de intercambiar información entre diferentes actores, que la información que esté en el seguro también esté en el ISSSTE y también con el médico particular para que no haya necesidad de estar volviendo a preguntar todo o volviendo a hacer exámenes duplicados para encontrar lo mismo que ya encontramos en otro lado. Y no necesariamente entre instituciones, también en la misma institución, lo que ve el médico en el consultorio de primer nivel, que lo vea también el médico que está en el segundo nivel, y que cuando haya necesidad de pasar a otra clínica o a un nivel más mayor de atención, esa información viaje conmigo y no sea necesario estar volviendo a recabar la información que ya existe en un medio para el caso. Y también algo que pudiera parecer de ciencia ficción, pero la inteligencia artificial ya está en la práctica clínica y hay soluciones que la utilizan de una manera muy interesante y que nos pueden ayudar a tomar decisiones tanto a los médicos a través de sistemas de soporte de las decisiones clínicas, como a los pacientes a través de asistentes virtuales en salud que nos pueden ir guiando para lo que necesitemos en relación con nuestra salud. Bueno, aquí hablamos un poquito del intercambio de datos que les platiqué ahorita. No nos vamos a meter mucho porque es bastante técnico, pero es necesario y es muy importante y es una tendencia que llega a todos los niveles, la necesidad del intercambio de la información a través de diferentes actores en salud. Y actualmente ya los médicos empiezan a buscar prepararse de manera activa para poder usar la información y los datos y la tecnología emergente de manera adecuada en la atención de los pacientes sin que menoscabe la calidad de la atención. A pesar de esto, muchos médicos residentes, los que están haciendo su especialidad y estudiantes y médicos ya formados no se sienten muy preparados para implementar estas innovaciones y que les den un buen beneficio para sus pacientes. Esto es debido a que no hay programas específicos de formación de los médicos en informática en salud y a veces tenemos miedo o somos reticentes a utilizar la tecnología en la atención de nuestros pacientes, ya sea porque no creemos en ella o porque no sabemos cómo utilizarla. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues dar mayor entrenamiento en este tipo de cosas y aparte, cuando entrenamos a nuestros médicos, a nuestro personal clínico y saben usar y le dan el valor a las herramientas tecnológicas, pues pueden empoderar más fácil a los pacientes, atenderlos de manera remota mientras sea posible y dar una mayor posibilidad en menor costo de la atención de las personas, tanto en el taxi, el camión, el viaje, la espera, el estar sentado 40 minutos esperando a que lo atiendan, el tener que llevar copias, el tener que ir a identificarse a través de una tarjeta de derechohabiente, de tener que ir a formarse para hacer citas, etcétera, ¿no? Que a veces para muchas personas no es posible hacerlo y cuando somos personas de una edad avanzada, pues ya no es conveniente porque podríamos estar en el sol o en el frío o tenemos que ponernos el medicamento, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar a disminuir todo este costo social que tiene la atención en salud en estos tiempos. ¿Qué se requiere? Se requiere democratizar la salud digital. Esto es que permee en todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad, que sea posible
llevar a cabo acciones digitales en salud para todas las personas. Hay una brecha muy grande de inequidad en todo el mundo, en México no es la excepción, y los esfuerzos que hacen organizaciones, tanto públicas como privadas, o no gubernamentales o internacionales, para que todos podamos estar conectados a través de Internet en nuestra casa, pero también queda el otro problema. Sí tengo cómo conectarme, pero tengo a dónde conectarme, pero no tengo con qué conectarme porque yo no cuento con una computadora o un teléfono inteligente. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta porque no solo es tener Internet, sino también es tener con qué conectarme a la Internet y aparte tener las habilidades y capacidades digitales para poder utilizar estos medios informáticos de manera adecuada y con el mayor beneficio para mi salud. Una de estas ideas es el expediente clínico personal. Ya lo habíamos platicado ahorita, que la información no esté en un lugar, sino que esa información pueda ser accesible tanto para el paciente como para los médicos y el personal de salud a través de un expediente clínico que viaje con el paciente. Esto no quiere decir que lo lleve en la mano, no quiere decir que tenga que llevar una tarjeta, sino que esté en un sitio virtual, en el Internet o en la Internet, en donde cualquier persona con un usuario, contraseña y un permiso especial, el paciente le permita ver su información y luego que cuando termine la atención se apague ese permiso y el paciente se vaya y la información, tanto que ya existía como la que se recabó durante la consulta, se quede en ese expediente para que la pueda visualizar en otro lugar, otra persona que la necesite para tomar decisiones en salud. Entonces, esto está creciendo, les digo, estamos evolucionando y están apareciendo muchas soluciones de este tipo que van a permitir la visualización de la información, el acceso a la información, la posibilidad de buscar ayuda a través de medios digitales al estar conectados, etcétera, que nos pueden ayudar a cuidar nuestra salud de manera más adecuada, más rápida, más sencilla, más amigablemente, sin tener que esperar a que vaya alguien a hacer una línea para hacer una cita, para ver cuándo me la dan, para poder llegar 40 minutos, esperar al médico que se desocupe y que me atiendan en 15 minutos y que me quede con todas las dudas del mundo. Esta es una pintura muy famosa de un pintor japonés que se llama La Gran Ola y yo lo represento así porque esto ya viene, esto ya está. Tenemos que empezar a aprender a usarlo, tenemos que buscar los medios de aprender a usar todas esas tecnologías que nos ayudan a empoderar como pacientes y es muy importante que nos subamos a esa ola y que en lugar de que nos ahogue, la podamos sortear con el barco que es la información y las habilidades digitales y las capacidades que nos dan estas habilidades digitales para interactuar a través de otros medios. Eso para los pacientes, pero también para los médicos tenemos que subirnos a nuestra tablita de surf y empezar a usar la información y los medios tecnológicos actuales que ya están aquí. No dejemos que nos ahoguen, hay que informarnos, hay que formarnos, hay que capacitarnos y a nuestros pacientes hay que capacitarlos también para que puedan utilizar estos medios de manera adecuada. Con esto termino, espero que sea de utilidad esto. Me quedo a sus órdenes, los organizadores tienen mis datos y si ustedes requieren más información, con todo gusto estoy para servirles.